Hey IESEC, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Antún y soy el ECB Chair para IESEC en Argentina 19.20. En esta instancia de el ciclo de educación que estamos proporcionando este segundo semestre del 2020 para toda IESEC en Argentina, vamos a hablar específicamente sobre el protocolo que hay que seguir y todas las condiciones y demás especificaciones en el caso de que pretendan llevar adelante algún tipo de realización del tipo remoto. ¿Bien? Antes que nada, siempre les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro Instagram, ECB Argentina, como lo pueden ver ahí en la pantalla, donde van a ver un resumen muy relámpago de toda la información que vamos dando en cada una de las temáticas. Y también pueden llenar el feedback form que tenemos ahí, también lo pueden ver en la pantalla, para realizar cualquier tipo de recomendación, pregunta, consulta, etcétera, etcétera. Así que bien, el contenido específico de esta sesión, vamos a hablar de qué se entiende por la realización remota, más en específico, o sea, la definición en concreto. Vamos a hablar en qué casos se aplica y en qué casos no, cuáles son las condiciones que deben existir para que pueda hablarse de una realización remota. Y por último, vamos a cerrar hablando de cuáles son los nuevos estándares que se exigen, aparte de los 16 tradicionales, y por último, cómo se debe llevar adelante el proceso de auditoría de este tipo de realizaciones. Bien, en cuanto a la definición, podemos hablar de que el inicio de la experiencia es de forma remota, es decir, antes de que ocurra, la realización física. Es decir, que el primer día, bien, en Host Entity, es un día distinto al del primer día de trabajo de la realización. Bien, ahí como pueden ver en pantalla, podemos ver que hay dos primeros días. El primer día del trabajo del IPI en Host Entity o del país de origen, que en este caso sería Argentina, y un segundo primer día, que es el primer día tradicional, si se quiere, en donde el IPI lleva adelante su primera jornada laboral en, digamos, su país anfitrión. Bien, ¿cuándo proceden este tipo de realizaciones? Cuando existen restricciones de viajes, ¿no? Tanto en el país anfitrión como en el país que envía, pueden existir restricciones como las que se plantearon a nivel COVID por la pandemia o restricciones particulares porque alguno de los países está enfrentando a algún tipo de conflicto que impide que determinada gente salga del país o ingrese al mismo. ¿Bien? Y la segunda cuestión es que existen retrasos con el proceso de la visa o del permiso de trabajo que se requiere para que el IPI ingrese en el país anfitrión. ¿Bien? Y por último, cabe destacar una cuestión que es sumamente importante, que las realizaciones remotas únicamente pueden aplicarse a los programas de GT. Esto quiere decir solamente para oportunidades de Global Talent o Global Teacher. ¿Bien? Aprovecho para aclarar, como lo hice en la exposición que hicimos por primera vez del tema, que ofrecer una oportunidad remota de un GB es una de las faltas más graves de acuerdo a la matriz de cumplimiento de las APIP, que incluso puede implicar desde el congelamiento del MC hasta una moción de cierre a nivel IESEC global. ¿A qué situaciones aplica? Bien, como bien ahí pueden ver en la pantalla, vuelvo a remarcar porque es algo sumamente importante, solamente aplica a los programas de GT, esto significa Global Teacher o Global Talent. Debe, como les expliqué anteriormente, existir restricciones para viajar, tanto de una crisis externa que el país no puede manejar o que trasciende a ambas IESEC, tanto Sending Entity como Host Entity, o, como les dije, haya demoras en los procedimientos de visado o en el permiso de trabajo. Es sumamente importante que se haya iniciado el trámite, ¿bien? No, o sea, no podemos a la mitad de la realización de un GT de forma remota decir que se extienda la duración remota porque aún no se inició el procedimiento del visado o del permiso de trabajo. Entonces, también una aclaración súper importante, el trámite de la visa o del permiso de trabajo deben tramitarse desde el momento en el que el IPI queda con estatus de approve. ¿Bien? Por otro lado también, y esta cuestión sucede frente a la necesidad o a la solicitud de las compañías en donde solicitaban a IESEC algún tipo de solución o alternativas de trabajo a distancia para poder, digamos, dar soporte frente a un congelamiento temporal de las contrataciones o frente a una capacidad insuficiente de encontrar becarios frente a una modalidad de trabajo flexible. Por otro lado, también
lo que se buscó es no perder alianzas con esas compañías que estaban interesadas en intentar el trabajo de distancia para alinear sus estrategias a la contratación a largo plazo en conjunto de tendencias que se van manifestando a futuro. Bien, o sea, hay muchas empresas o compañías, muchas aliadas de ISEC a nivel global y a nivel argentino también, que advierten que la forma de trabajo remota es la forma en la que se va a manifestar el trabajo de acá a unos años. Entonces vieron esta oportunidad de la pandemia como para insertarse en este tipo de nuevo mercado laboral. Bien, y por último, también darle una respuesta efectiva a los jóvenes que confían en ISEC para realizar sus experiencias, para que no perdieran sus oportunidades de intercambios o que no estuvieran seguros de la viabilidad, ¿no?, de realizar esa pasantía profesional internacional. Por lo tanto, esta nueva forma de realizarse a nivel remoto, creemos desde ISEC que es como una solución que viene a darle respuesta a muchos, como también desde afuera de ISEC, tanto a nivel compañías como a nivel pasantes o IPs. Bien. En cuanto a los mínimos y principios que rigen estas oportunidades, como los criterios para tener en cuenta o para calificar a un IP o a un OP taker, como también las responsabilidades que le cabe a ISEC, tanto host entity como sending entity, y todas las políticas aplicables desde el approve al complete se aplican exactamente las mismas de GT. Si es un global teacher, hay que remitirse a los mínimos principios, criterios, responsabilidades y políticas legisladas para Global Teacher, y si no, lo mismo para Global Talent. Bien. En cuanto a las condiciones, y ahora empezamos como a andar mucho más in deep, si se quiere, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que la opción remota solo aplica a aquellas oportunidades de GT cuya duración mínima tengan 13 semanas. Bien, entonces, al primer requisito que habíamos establecido, que solamente se aplica a la oportunidad de GT, se le agrega esta cuestión de que la duración de un GT no puede durar menos de 13 semanas. Cabe aclarar que estas 13 semanas hablan de la duración global, es decir, que las 13 semanas engloban la modalidad tanto remota como física. En cuanto a la segunda cuestión, plantear muy firmemente que ISEC continúa siendo una organización que busca desarrollar el liderazgo y el pleno potencial humano por medio de experiencias prácticas en entornos interculturales. Repito esta última parte, experiencias prácticas en entornos interculturales. Por lo tanto, la fase remota no puede superar nunca la mitad de la duración total de la experiencia. Y como una aclaración al margen, cuando muchos hippies pretendan tomar este tipo de experiencias y le pregunten, bueno, ¿por qué no existe la posibilidad de ser un hippie totalmente remoto y trabajar totalmente a distancia? La respuesta tiene que ser esa, digamos, el objetivo de ISEC es desarrollar el liderazgo a través de experiencias prácticas en entornos interculturales. Y eso se logra viajando efectivamente hacia otro país. Por lo tanto, si bien nos flexibilizamos desde ISEC atendiendo a las necesidades actuales, no podemos ir en contra de nuestro propósito u objetivo inicial. Por lo tanto, hay que tener súper en claro esta cuestión. Bien, la fase remota nunca puede superar más de la mitad de la duración total de la experiencia. Como excepción a lo que acabo de establecer, únicamente puede exceder la mitad de la duración total cuando existan los dos casos que están viendo en pantalla. La primera, que las fronteras de sending entity o host entities aún se encuentren cerradas o existen restricciones de algún tipo. Y la segunda es que la visa o el permiso de trabajo aún no se haya tramitado completamente. Bien, hay que tener sumamente claro que estas son las únicas dos opciones que habilitan a la excepción y habilitan al IPI a extenderse más allá de la mitad de la duración total. Cabe aclarar, bien, que para que esto proceda hay que presentar, obviamente, acreditar que las fronteras se encuentran cerradas o acreditar que la visa o el permiso de trabajo se están tramitando y, muy importante, respetar la fecha de inicio del trámite. ¿Bien? Con respecto al pago, que es una cuestión sumamente delicada que desde ISEC, tanto Host Entity como Sending Entity, tenemos que tener muy en cuenta, hay que tener muy en claro que todas las oportunidades GT deben ofrecer un pago. ¿Bien? Y el IP debe recibirlo igualmente por la parte remota. Esto significa que, más allá de que el IP no esté trabajando físicamente en una startup o en una empresa extranjera, tiene el derecho, bien, a recibir el pago
por todo el trabajo que estuvo realizando desde su casa. Ahora sí, me parece sumamente importante, por eso lo agrego en el PPT, de que el pago del salario o de la beca puede ocurrir de dos maneras distintas. Si la fase remota de la oportunidad dura más de 2 semanas, hablamos de la fase remota y no de la duración total de la oportunidad, el OP Taker, esto quiere decir la empresa o la startup internacional, puede acordar, o sea, debe proporcionar soluciones online para asegurar el pago al IPI durante la parte remota de sus prácticas, durante todos los meses o periodos que se hubiese pactado. Bien, entonces, si la fase remota dura más de 12 semanas, solamente la fase remota, el OPI debe asegurar, bien, el pago mensual desde el primer mes a través de cualquier mecanismo, PayPal, transferencia bancaria o cómo se arregle con el IPI o con el intermedio de ISEC. Bien. O la segunda oportunidad es que cuando la fase remota, repito de vuelta, la fase remota y no la duración total de la oportunidad, se menor a 12 semanas, el OP Taker puede optar por la primera alternativa, es decir, pagarle mensualmente desde el primer mes a nivel online, o acordar pagar lo correspondiente por toda la parte remota de la experiencia cuando el IPI llegue a Host Entity. Bien, esto significa que cuando la fase remota es menor a 12 semanas, el OPI tiene esa posibilidad de decir, bueno, perfecto, el IPI no va a recibir el pago de la beca mientras esté trabajando de forma remota en su país de origen, pero apenas llegue al país anfitrión, a Host Entity, debe recibir el pago abultado por todo ese tiempo de trabajo que el IPI estuvo realizando. Y a partir de ahí, empezar a cobrar mensualmente. ¿Bien? Súper importante, y las APIP son súper claras en este sentido. El IPI debe recibir el pago dentro de la primera semana que el IPI se encuentra en el país anfitrión. ¿Bien? Si no recibe el pago dentro de esos 7 días, es muy probable que se abra un caso de calidad. ¿Bien? Y que se pierda. Ahora, como pueden ver ahí en pantalla, están viendo los 16 estándares tradicionales, a los que se les agregan 3 estándares particularmente nuevos que únicamente rigen para estas experiencias remotas. Como pueden ver, es el Virtual Onboarding, Virtual Lead Session y Virtual Checkpoints. Bien, como pueden ver ahí, ya vamos a profundizar un poquito más en esos 3. La entidad encargada, responsable de entregar estos 3 estándares es Host Entity. Por lo tanto, es ICX, el responsable de, a través de su manager, digamos, entregar estos 3 nuevos estándares. Para todo lo que es OGX de GT, permanecen los mismos estándares tradicionales. Ahora vamos a profundizar brevemente en estos 3 nuevos estándares. El primero, como les había dicho, es el Virtual Onboarding, que literal es concretar una reunión virtual o remota con el IPI antes de comenzar la experiencia remota, es decir, antes del primer día remoto en el país de origen, para setear las expectativas, explicarle cómo es el trabajo remoto, cómo van a hacer las comunicaciones con el OP Taker, cómo se va a llevar adelante el trabajo y todas las cuestiones relativas a lo que es la experiencia en sí misma, en lo que hace a JD particularmente. Mientras que en la Virtual Lead Session también es una reunión de las mismas características, virtual o remota, pero acá se puede dar durante la primera semana de trabajo, o sea, no debe darse antes del primer día, sino que puede darse durante la primera semana de trabajo, en donde la temática es ligeramente distinta, donde lo que se habla es, bueno, introducir al IPI al modelo de liderazgo de ISEC, explicarle cuáles son los 4 componentes de liderazgo, cómo se consiguen, cómo se desarrollan, hablar un poco de este viaje interno, externo y todos los aspectos interculturales que se buscan lograr con esta experiencia. Y por último, los Virtual Checkpoint, que son también reuniones enteramente virtuales con el IPI, al menos una vez por mes durante su experiencia remota para controlar el normal desenvolvimiento de la misma. ¿Bien? Como una cuestión súper llamativa, que es algo totalmente nuevo que se ingresa en el mundo de las API, es que estos Virtual Checkpoints no solamente deben ser tenidos conjuntamente con el IPI, sino que también es obligación del OP Taker participar en esas reuniones. ¿Bien? Y el objetivo es muy parecido al seguimiento que se hacía en las reuniones físicas con las experiencias que se hacían presencialmente, en donde lo que se busca es asegurarnos de que la experiencia se está entregando de acuerdo a los estándares y de acuerdo a lo pactado entre el OPI y el IPI
para prevenir, digamos, cualquier tipo de conflicto y, en definitiva, asegurarnos que tanto cualquier stakeholder, tanto el IPI como el OPI, están disfrutando la experiencia y nosotros estamos, por otro lado, cumpliendo con lo que nos obligamos a cumplir. ¿Bien? Y por último vamos a hablar de estos mínimos de auditoría, que para hacer un poco más dinámico lo que planteé simplemente fue establecer como un checklist de lo que ustedes tienen que tener como súper en cuenta antes de abrir una oportunidad de realización remota en cualquier plataforma online que tenemos acá en la organización. Primero, la fecha de inicio de la oportunidad debe ser la del comienzo de la experiencia, considerando la fase remota, no la del primer día de trabajo en host entity. Bien, esa es una pequeña diferencia. La fecha de inicio, repito, tiene que ser la del inicio de la experiencia, considerando la fase remota, es decir, cuando empiece a trabajar en su casa, y no en su primer día de trabajo en el país anfitrión. En cuanto a la descripción del rol, debe incluir la fase remota y sus características, como les había dicho, explicar cómo, de qué manera se va a desarrollar ese trabajo a distancia, de qué manera se va a llevar adelante la conexión, cómo va a desempeñar su trabajo, cómo va a hacer la comunicación con el OP Taker y sus compañeros de trabajo y demás cuestiones que hacen a la JD en particular. Como segunda cuestión, mencionar la duración total de la experiencia. Esto es igual que en cualquier otra oportunidad, pero con la salvedad de que hay que especificar dentro de esa duración cuál es la duración estrictamente remota y cuál va a ser la duración estrictamente presencial. Hay que hacer esa definición súper específica. Y especificar la fecha más próxima o aproximada, si no se tiene una establecida, de cuál va a ser el inicio de su experiencia presencial. Esto, obviamente, para ser, digamos, centrado en el cliente y que el IPI pueda tener certeza, tanto el IPI como el OPI, de cuándo va a ser efectivamente el inicio, o sea, el primer día de trabajo, o, digamos, cuándo va a iniciar la fase presencial, como para que puedan tomarse todas las precauciones de contratar un seguro internacional, contratar los pasajes, etcétera, etcétera. Con respecto al pago, como les había dicho, que se acuerdan que el OPI tenía dos posibilidades, optan entre el pago mensual desde un inicio o ese pago abultado cuando el IPI llega al país y luego pagar mensualmente. Bueno, si el IPI recibe ese pago abultado, como pueden ver en la pantalla, eso debe estar expresamente establecido en la oportunidad en Expa. Bien, si por el contrario el OPI decide pagar mensualmente desde el primer día de trabajo, esto quiere decir desde que el IPI empieza a trabajar desde su casa, no es necesario establecerlo en la oportunidad de Expa. Igual mi recomendación como EasyBichar, para evitar conflictos, mi recomendación es que también le incluyan en la oportunidad. Bien, especificar la JD propia de la fase remota, así como se establece la JD en cualquier otra oportunidad. Acá también hay que especificar la JD en la fase remota y la misma si se mantiene a nivel presencial o establecer, digamos, cuáles van a ser las diferencias que se van a tornar operativas en la fase presencial. Bien, y por último, digamos, hago como hay un pequeño repaso de establecer de cuestiones que nos interesan de todo el equipo eCivic que les queden claras. Bien. La modalidad remota solamente puede aplicar a productos GT, o sea, no solo a Global Teacher o Global Talent, sino a ambas, ¿bien? Pero nunca a un GB, jamás. El mínimo de la oportunidad para ofrecerla de forma remota sí o sí debe ser de 13 semanas, ¿bien? Hay que tener en cuenta que el mínimo, yo dije el mínimo de la duración de la oportunidad total son 13 semanas, ¿bien? La tercera es, cuando la fase remota sea menor a 12 semanas, no hablamos de la totalidad de la oportunidad, sino cuando la fase remota de la oportunidad sea menor a 12 semanas, el pago puede hacerse de manera abultada, o sea, es decir, un pago al momento del RED y luego mensualmente. ¿Bien? Por último, en las experiencias remotas deben entregarse 19 estándares, es decir, los 16 tradicionales y esos 3 estándares virtuales que, aprovecho para aclararles una última vez, el responsable de eso es siempre ISIC Host Entity. ¿Bien? Y ahora les acerco, digamos, un verdadero o falso. Si en Expa la fecha de inicio de la oportunidad debe ser la del comienzo de la experiencia considerando la fase remota. Esto es verdadero. Como les dije, en Expa, bien, la fecha de inicio de la oportunidad debe ser la del comienzo de la experiencia considerando la fase remota. Es decir, cuando el IPI se siente en su casa y comienza a trabajar de manera virtual.
no cuando viaja y tiene su primer día en la startup o en la empresa. ¿Bien? Y por último, en Expa, si la duración de la fase remota es superior a 12 semanas, es necesario especificar que el pago se hará online mensualmente. Eso es falso, pero como les digo, siempre es recomendarlo hacerlo. ¿Bien? Mientras más información haya en Expa, siempre se recomienda que se haga. ¿Bien? Así que, bueno, espero que les haya sido útil esta pequeña introducción a lo que es la posibilidad de ofrecer estas oportunidades remotas, que es como una gran evolución que introduce el HACCP dentro del universo de los productos de AESEC. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado de esta pequeña instancia, que les sea útil, y nos vemos en otra entrega del ciclo de educación de ECB para AESEC en Argentina.